Bienvenidos otra vez. Hoy les traigo un video que les va a encantar, un video que les va a cambiar la vida. Sí, como lo oyen. Hoy descubre cómo estos hábitos de ahorro cambiarán tu vida. Esos hábitos que pueden generar un cambio radical en tu vida financiera y personal. ¿Están listos? Pues vamos a empezar. Antes que nada, quiero agradecerles por estar aquí, por apoyar este canal, por suscribirse, por darle like, por comentar, por compartir. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Los hábitos de ahorro que cambiarán tu vida. ¿Qué son los hábitos de ahorro? ¿Por qué son tan importantes? ¿Cómo podemos desarrollarlos? ¿Qué beneficios nos traen? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video. Así que presta atención, porque lo que vas a aprender hoy te va a servir para toda la vida. Primero, definamos qué son los hábitos de ahorro. Los hábitos de ahorro son aquellas acciones que realizamos de forma regular y consistente para administrar mejor nuestro dinero y alcanzar nuestras metas financieras. Estos hábitos nos permiten ahorrar una parte de nuestros ingresos, evitar gastos innecesarios, invertir de forma inteligente y generar más ingresos pasivos. Los hábitos de ahorro son la base de una buena educación financiera y de un éxito financiero sostenible. ¿Por qué son tan importantes los hábitos de ahorro? Porque el dinero es un recurso limitado y valioso que debemos usar de forma eficiente y responsable. El dinero nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas, pero también nos permite cumplir nuestros sueños, viajar, estudiar, emprender, ayudar a los demás, etc. El dinero es una herramienta que nos facilita la vida, pero también es una responsabilidad que debemos asumir con madurez. Los hábitos de ahorro nos ayudan a tener una relación sana y positiva con el dinero, a valorarlo y a multiplicarlo. ¿Cómo podemos desarrollar los hábitos de ahorro? Bueno, aquí es donde entra la parte más interesante y divertida, porque los hábitos de ahorro no son algo que se aprende de la noche a la mañana, sino que se construyen con el tiempo, con la práctica y con la disciplina. Los hábitos de ahorro son como los músculos, que se fortalecen con el ejercicio, y para ejercitarlos necesitamos aplicar algunas estrategias que nos faciliten el proceso y nos motiven a seguir adelante. Estas estrategias son las que yo llamo los hábitos atómicos de ahorro. ¿Qué son los hábitos atómicos de ahorro? Son aquellos hábitos que, aunque parezcan pequeños e insignificantes, tienen un gran poder de transformación. Son hábitos que se basan en el principio de la mejora continua, que consiste en hacer pequeños cambios positivos cada día, que se van acumulando y generando resultados extraordinarios. Los hábitos atómicos de ahorro son hábitos que se adaptan a tu realidad, a tu personalidad y a tus objetivos. Son hábitos que te hacen sentir bien, que te dan satisfacción y que te impulsan a crecer. Si te gustan estos videos, suscríbete al canal para no perderte los próximos que subiremos. Sigamos. ¿Cuáles son los hábitos atómicos de ahorro? Bueno, hay muchos y cada uno puede tener los suyos, pero yo te voy a compartir los que a mí me han funcionado y que creo que te pueden servir a ti también. Estos son los hábitos atómicos de ahorro que cambiarán tu vida. Establece un presupuesto mensual. Un presupuesto es un plan que te permite organizar tus ingresos y tus gastos y determinar cuánto puedes ahorrar cada mes. Un presupuesto te ayuda a tener un control de tu dinero, a evitar deudas, a priorizar tus necesidades y a cumplir tus metas. Para hacer un presupuesto, solo necesitas una hoja de papel, un lápiz y una calculadora. O si prefieres, puedes usar una aplicación o una hoja de cálculo. Lo importante es que seas honesto y realista con tus números y que lo revises periódicamente para hacer los ajustes necesarios. Automatiza tu ahorro. Una forma de ahorrar sin esfuerzo es automatizar tu ahorro. Esto significa que cada vez que recibas un ingreso, una parte de ese dinero se destina automáticamente a una cuenta de ahorro o a una inversión. Así no tendrás que pensar en ahorrar, ni tendrás la tentación de gastar ese dinero en otra cosa. Puedes programar esa transferencia con tu banco o usar una aplicación que lo haga por ti. Lo ideal es que ahorres al menos el 10% de tus ingresos, pero puedes empezar con menos y aumentar gradualmente. Paga tus deudas. Una de las mejores formas de ahorrar es pagar tus deudas. Las deudas son un lastre que te impiden avanzar, que te generan estrés y que te hacen perder dinero en intereses. Por eso, es importante que te liberes de ellas lo antes posible. Para pagar tus deudas, puedes usar el método de la bola de nieve, que consiste en ordenar tus deudas de menor a mayor y pagar primero la más pequeña, mientras pagas el mínimo en las demás. Así, irás eliminando deudas y liberando dinero para pagar las siguientes hasta quedar libre de deudas.
Reducir tus gastos. Otra forma de ahorrar es reducir tus gastos. Esto no significa que tengas que vivir como un ermitaño, sino que seas más consciente de cómo usas tu dinero y que elimines aquellos gastos que no son necesarios, que no te aportan valor o que puedes sustituir por opciones más económicas. Por ejemplo, puedes cancelar las suscripciones que no usas, comprar cosas de segunda mano, cocinar en casa, usar transporte público, etc. Estos pequeños cambios pueden representar un gran ahorro a fin de mes y te permitirán destinar más dinero a tus metas o a tus gustos. Invierte tu dinero. La mejor forma de multiplicar tu dinero es invertirlo. Invierte significa poner tu dinero a trabajar para ti, generando más dinero. Hay muchas formas de invertir, desde las más tradicionales como los depósitos a plazo, las acciones o los fondos mutuos, hasta las más innovadoras como las criptomonedas, el crowdfunding o el dropshipping. Lo importante es que elijas una inversión que se adapte a tu perfil, a tu nivel de riesgo y a tu horizonte de tiempo, y que te informes bien antes de invertir, para evitar estafas o pérdidas. Generar ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que no dependen de tu tiempo ni de tu esfuerzo, sino que se generan de forma automática o residual. Los ingresos pasivos son la clave para alcanzar la libertad financiera, porque te permiten ganar dinero sin trabajar o trabajar muy poco. Algunos ejemplos de ingresos pasivos son los dividendos, los royalties, los alquileres, las ventas online, los cursos online, los libros, los podcasts, etc. Para generar ingresos pasivos, necesitas crear o adquirir un activo que te produzca dinero de forma regular y que requiere poco o ningún mantenimiento. Estos son algunos de los hábitos atómicos de ahorro que yo recomiendo y que estoy seguro que te van a cambiar la vida. Pero recuerda, esos hábitos no funcionan por arte de magia, sino que requieren de tu compromiso, de tu constancia y de tu voluntad. Tú eres el responsable de tu vida financiera y solo tú puedes tomar las decisiones que te lleven al éxito. Así que te invito a que empieces hoy mismo a aplicar esos hábitos atómicos de ahorro y a ver los resultados en tu vida. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y que te haya sido útil y que lo pongas en práctica. Si te gustó, ya sabes, dale like, comparte, comenta y suscríbete. Muchas gracias por tu atención, por tu tiempo, por tu confianza. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando de hábitos atómicos, desarrollo personal y éxito financiero. Hasta entonces, les deseo lo mejor.